Muy buenas noches, profesor Alejandro Booth. Buenas noches a mi compañero Samuel Rodríguez, que fue el que se contactó con usted para poder realizar esta entrevista el día de hoy. Eh, yo en lo personal estoy muy agradecido por su colaboración, ya que parte de lo que usted nos relatará a través de la información que usted de las vivencias, anécdotas que usted tuvo con el maestro Prado, la estaremos utilizando para poder hacer una tesis de la vida del maestro Prados, y no solamente que sea o que se vea como parte de una tesis biográfica del maestro Prados, sino que sea esto como parte de un aporte, no solamente a nivel provincial en Colón, porque yo también soy colonense, sino que sea un aporte a nivel nacional, ya que como colonenses, es, aparte de que yo soy uno de los que soy muy orgulloso de haber nacido en la costa atlántica, haberme graduado del Instituto Rufo Garay, actualmente vivo aquí en la capital. Soy de esas personas que conocí al maestro Prados en mi adolescencia y fui uno de los últimos estudiantes que él tuvo antes que él falleciera. Entonces, eso ha hecho que, aparte de que también que se respeta el trabajo de los músicos de otras provincias, llámese Veraguas, llámese Chiriquí, llámese Herrera, y la capital también, o Coclé, que nosotros tengamos un legado, sea con usted, sea con el maestro Prados, sea con el que colabore con este trabajo, porque más que de pronto hablar acerca de la vida 100% del maestro Prados, juntamente con mi compañero Samuel, queremos dar a conocer eh, las personas que en realidad han hecho que la provincia de Colón, que no solamente vivamos del pasado, sino que actualmente pueda florecer nuevamente la música dentro de nuestra provincia. Y eso engrandece bastante la provincia. Así que soy muy agradecido con usted por tenerlo a usted presente en este día, y no sé qué dirá mi compañero Samuel. Okay. Buenas noches, profesor Alejandro. Un placer volverlo a ver y que nos está apoyando con este proyecto de tesis. La verdad es que si hablamos de vidas, pues la vida del profesor Prado fue bastante, fue bastante buena porque tuvo buenos alumnos y a medida que lo hemos ido estudiando su biografía nos hemos dado cuenta de muchas cosas y del aporte que ha hecho a la provincia de Colón. Y entonces, como me tocó estudiar a Panamá, siempre se hablaba de los profesores que tuvo Panamá, pero nunca y que tuvieron en otras provincias, los grandes maestros y que hicieron tales proyectos y todas esas cosas, y muy pocos se hablaron de los profesores que tuvo la provincia. Sí, quizás solamente se habló del profesor Prescott, pero como sabemos que Colón tuvo más profesores que aportaron tanto como a la educación, a las bandas, que tuvieron excelentes alumnos y también eran profesores que escribían sus propias piezas y son cosas que nosotros queremos resaltar con este proyecto de tesis. Así que estamos muy contentos de que usted haya querido participar con nosotros y todo lo que usted nos diga nos va a servir de utilidad. Cualquier anécdota, cualquier historia, todo nos va a servir para poder proyectar esto. Bueno, ahora sin más que decir, y sin alargar más, entonces lo dejamos todo en las manos del maestro Booth para que comience con esta entrevista. Buenas noches, un saludo cordial, Alberto, Samuel. Mucho gusto poder compartir con ustedes las experiencias y aquellos gratos momentos que viví con el profesor Prados. Así que ustedes dirán en qué orden harán las preguntas, ¿no? Aquí estoy para contestar y aportar todo aquello que redunde en beneficio
de la familia Prados y por supuesto que de usted y de los colonenses. Así que a su disposición. Ok. Entonces, el que estará haciendo las preguntas ahora será mi compañero Samuel. Así que lo dejo directamente que Samuel se encargue de esa parte de las preguntas hacia usted. Ok, aquí procedemos. Toda la computadora. Déjame buscarla que la tengo aquí en el formato. Ok. Profesor, háblenos un poco de cómo logró conocer al profesor Prado. ¿Cómo lo conoció? Bueno, el profesor Prado, yo lo conocí en el año de 1973, que ese fue el año que yo ingresé al Instituto Rufo Garay. Pero anterior a eso yo estaba en el periodo de vacaciones de ese mismo año con el profesor Felipe y entonces, bueno, resulta ser que yo era un poquito travieso y yo estaba aprendiendo, oyendo las primeras lecciones con el flautín y mientras el profesor Hudson demoraba, nos pusimos a jugar fútbol, pero ¿sabes? Como el flautín es un instrumento pequeño, yo me lo metí en el bolsillo y bueno, cuando vino el maestro, él me corrió, me echó y me dijo, mira, nunca pudo agarrarme porque yo era delgadito y yo corría mucho más que él, así que era como una carrera de relevo, yo le entregué el flautín y corrí, pero yo escuché un grupo de discípulos que tenía el profesor Prado. En ese año estábamos ocupando las instalaciones del Colegio Abel Bravo, porque estaba en construcción el edificio nuevo de Rufo Garay. Y yo me acerqué y le dije, maestro, yo quiero aprender a tocar un instrumento. Y él me dijo, bueno, lo que yo enseño es el clarinete y ahora mismo no tengo uno que esté muy bueno. Y él me presentó uno ahí que tenía como 2 ligas. Yo dije, bueno, lo que sea, maestro, la cosa que yo quiero aprender, porque, o sea, yo nací para esto, yo estaba seguro de que esto era lo que yo quería hacer, porque mi experiencia musical no empezó en el 73, sino cuando aún estaba en la primaria. No sé si eso le contesta la pregunta, la primera, ¿no? Sí, excelente. Excelente aporte. Otra pregunta, profesor, de mi parte. Quisiera saber qué anécdotas o qué vivencias usted tuvo con el profesor Prados. Y no solamente las anécdotas y las vivencias, sino que todo eso se resuma en un solo pensamiento que actualmente usted tiene hacia el maestro Prados. Bueno, el maestro Prado en realidad para mí fue más que un profesor. Él fue como el padre que yo no conocí, porque la verdad es que yo tuve una bendición muy grande de parte de Dios porque el profesor Prado vivía en calle 4 y resulta ser que yo también vivía en calle 4. Lo que nos separaba era una avenida. Él vivía en la Justo Arosemena y yo vivía en la Herrera. Okay. Y, wow, no sé, yo le caí muy en gracia a él, porque inclusive en periodo de vacaciones, porque ella era virriosa, a mí me gustaba ahí. Y el maestro Prado era apasionado, él por la música, wow, ¿qué no hizo? Y nunca me cobró ni nada parecido, ¿no? Y yo iba a la casa de temprano en la mañana. Yo cuando eran las 8:30, 9, ya yo estaba ahí, en el verano. Y lo que siempre recuerdo, porque la cosa no era fácil para mí tampoco, a veces no había ni desayuno y cuando llegaba allá, ahí estaba el desayuno. Y me hice como parte ya de la familia. Y yo iba en la mañana y a veces era ya pasar el mediodía porque yo esperaba el almuerzo también. Y me quedaba ahí hasta 2, 3 de la tarde y recuerdo el hijo mayor de él era él y yo nos llevábamos muy bien. Dani, bueno, como de cariño le digo, el profesor Daniel, él estaba pequeño, él estaba corriendo por ahí, pero
Y yo disfruté realmente al maestro Prado y, como le di anteriormente, fue como un padre, fue mi maestro, fue mi mentor, un ejemplo a seguir ese hombre. Con respecto a esta respuesta que usted nos ha dado, quisiera preguntarle ahora, maestro, eh, todo esto, ¿cómo actualmente usted lo ve reflejado en su vida? ¿En qué? ¿En qué aspecto de su vida? Wow, la verdad que el profesor Prado marcó mi vida. Realmente, yo quería ser delincuente. Yo no quería estudiar de calle 4. Lo que salían eran maleantes. Y yo estaba en ese ambiente. Y la música, a través de este hombre, me absorbió tanto, ¿verdad?, que yo dejé a un lado, ¿verdad?, lo que es por decir, la delincuencia juvenil, porque yo tampoco no era ningún santo. Yo me portaba bastante mal, era terrible. Imagínense que ya cuando yo tenía 15 años ya yo fumaba y bueno, andaba por ahí haciendo, pero la música me absorbió, me gustó y el maestro tenía una manera de hacer las cosas que muy pocas veces, no recuerdo que me haya regañado, aconsejaba y con su acción, con su ejemplo, yo aprendí muchas cosas de parte de él. Ahora, redundó en beneficio mío el estudiar la música con él porque sin saberlo, yo creo que él es uno de los mejores maestros de cañas, especialmente de clarinete, que hemos tenido en la provincia de Colón. Y para mí fue un privilegio. Y gracias a ese hombre, hoy día, mire, muchos de nosotros, digo muchos, somos gente muy bendecida, nos va bien, llegamos a ser profesionales, hoy día vivimos bien. Es más, yo llegué a ser instructor de banda y se me pagó por eso. Profesor Prado, bueno, yo no estuve en la banda cuando él la dirigía. Cuando yo estaba en el colegio, el que era director de la banda era el profesor Felipe Hudson. Pero ya le digo que ellos no cobraron, ni él ni Felipe llegaron a cobrar, y esa gente, ellos se desvivieron, por decirlo, por nosotros, por la adolescencia, por la juventud de aquel tiempo. Y hoy día le digo que somos gente muy próspera. Vivimos hoy día en casas hermosas, comemos bien, ¿verdad?, tenemos carro, tenemos familia. O sea, musicalmente, todo el que pasó por la mano del profesor Prado es buen músico, todos, ¿verdad? Y ese hombre se entregó. Yo inclusive, bueno, no sé si esa pregunta viene después. Yo fui uno de los privilegiados porque antes de que mis otros compañeros, que son muy buenos clarinetistas, llámese Reinaldo Álvarez, Leopoldo Elías, a un Chispa que hoy día toca bajo, empezó también con el maestro acá, los hermanos Reyes, Navarro, ¿no? Ellos Sí. pasaron por la mano de él. Y ya les digo, todos tienen un buen nivel. Hay un muchacho, Cerrú, también, que toca saxofón, creo que Él vive está por allá actualmente en México. en México, sí. Y gracias a Dios, mire, ese hombre se entregó. Ya ellos, bueno, ellos digo, empezaron ya cuando él empezó a laborar en el INAC, que fue en el 1975. Yo sí tuve la fortuna de disfrutarlo solito en la cancha, 73, 74, y de ahí para adelante. Ustedes dirán. Eso me trae muchos recuerdos en mi adolescencia. Se parece mucho a la de usted, maestro, porque cuando yo tenía 15 años, yo lo conocí a él, que el difunto Valentino Jordán, señor Valentino Jordán, alias Sonito, que era muy amigo de él también en la banda municipal, me apoyó justamente con el difunto señor Abdiel Valdés, que recientemente falleció. Ellos dos fueron artífices de que hoy día yo, acá en Panamá, gracias a Dios, esté teniendo un desarrollo musical, que yo me haya incluso afanado a estudiar música.
Gracias a Dios ya Samuel también está terminando, yo también estamos ya en proceso de terminar la licenciatura y Excelente. que en parte a eso, profesor, yo estando en Rufo Garay, porque yo fui primeramente estudiante de él en Rufo Garay en primero y segundo año. Luego, cuando yo conozco, yo solamente lo conocí a él en el salón, ya de la manera que, no como usted lo vio, sino porque usted lo vio ya de Así, una manera humana, ya una manera mucho más, yo lo vi ya como el educador en ese momento, y él era muy estricto. Entonces, cuando yo conozco a Abdiel Valdés primeramente, que era el primo de un amigo mío, después él habló, conversó con el señor Valentino Jordán. Después el señor Valentino Jordán se acerca al profesor Prado y le rogó, y el profesor no nos quería enseñar, porque él dijo que él ya no estaba formando a nadie y ya no quería saber de formar a nadie. Eso fue en el año 1998. Entonces, en ese tiempo, él ya decía que no quería formar a nadie, no quería saber de estudiantes, porque dice que los estudiantes estresaban mucho y toda esa cosa. Hasta que el señor Valentino Jordán insistió como 3 veces y ya el profesor Prados nos aceptó, pero con una condición, que le tocáramos una pieza a primera vista. Claro, en ese tiempo nosotros no teníamos tanta destreza para leer una partitura juntamente con 3 amigos míos para leer una partitura a primera pieza, pero yo hice el intento y el profesor Prados nos aceptó. Recuerdo que los sábados teníamos un curso de solfeo rítmico, solfeo de lectura y también lecciones que utilizábamos el libro de clarinete, que él tenía un libro azul, no recuerdo muy bien ahora mismo el nombre del libro, lo utilizábamos y entonces siempre que nosotros llegábamos, yo llegaba a las 8:50 y una vuelta yo llegué a las 8:30 y él de manera muy sonriente me dice a mí, oh, me ganaste. Y entonces el hombre era muy puntual y sí, yo, sí, eso es verdad. y yo recuerdo que él me acogió como parte ya del grupo, como un padre. Y yo recuerdo como yo también me comuniqué con el señor Dani Prados, con el hijo. Yo me comuniqué porque también él va a ser parte de la entrevista. Y Claro. yo le dije a Dani, tu papá creyó en mí cuando nadie creía en mí, cuando nadie daba un peso por mí, porque yo me crié en Puerto Escondido, un profe. Yo, Sí, wow. yo crecí en calle 14 Amador Guerrero y luego Ah, a los 10 años luego me mudé a Puerto Escondido, o sea, de Guatemala a Guatepeor. mejor, sí, 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 es verdad. Y entonces yo crecí en medio de esa zona, de una zona roja donde todos los días yo veía vecinos muertos, que veía pelados que siempre se andaban cortando, soltando balas, tirándose cuchillo, que si la mujer le pega al hombre, que el hombre le pega a la mujer y muchas cosas acontecían. Pero gracias al profesor Prados, yo no me dejé absorber por esa sociedad en ese momento, porque yo tenía para ser absorbido. Pero a través de la música, gracias a Dios, fui desarrollando eso. Cuando yo me mudé acá a Panamá, entonces al principio fue difícil, porque busqué formas de cómo trabajar para la música, pero después llegó un momento en mi vida que yo entonces tomé la decisión de entrar a la universidad y yo dije, bueno, si por el momento no me sucede o de pronto las cosas no suceden de la manera que yo estoy buscándolo, entonces voy a entrar a la universidad y vamos a ver qué es lo que sucede. Y gracias a Dios ya estamos terminando la carrera. Acá nosotros nos hemos topado con el maestro Eric Parris, que es excelente maestro también. Oh, wow, lo Sí, máximo. él es de Colón también. Sí, Él, sí. él nació allá él creció allá en calle 7, yo creo que es calle 7, Avenida Meléndez, por allá. Y él Ya. me contó una vez que él creció, que él nació allá, que creció allá, su infancia lo hizo allá, solamente que después de los 17 años se muda acá a la capital Ujú. y y él se graduó incluso del Instituto Fermino II. Oh, sí. O Sí, sea, que entonces en ese tiempo él me contó y él también me preguntó por el maestro Prados en ese tiempo y yo le conté las anécdotas que yo tuve con él y que gracias a que el maestro Prados me empujó de manera así, hoy día yo soy la persona que soy y gracias a Dios yo sigo desarrollándome aquí en la capital, yo sigo trabajando por la música y es por eso, maestro But, que yo estoy muy contento
de entrevistarlo el día de hoy juntamente con mi amigo Samuel, que estamos realizando esto no solamente, como se lo dije al principio, para el maestro Prado, sino para todos los músicos, Claro, que sea algo general, porque sabemos, y yo sé que usted tampoco es ajeno a eso, del tiempo, con un tiempo hubo o había, o no sé si todavía lo sigue habiendo, la rivalidad entre maestros Prados o los estudiantes de maestro Prado con el maestro Felipe Hudson. Pero sabemos que qué lío. la música, la música atrae, la música forma lazos, más que la enemistad, más que cualquier cosa. Y es como el día lunes, entrevisté al señor Albertino Benavides, que es mi papá, que también trabajó en Rufo Garay con el profesor Prado y lo conoció también personalmente. Una de las cosas que el señor Albertino Benavides me dijo a mí, que en ningún momento del maestro Prados salió alguna mala palabra, salió algún bochinche, salió algo que de pronto sea despectivo o de pronto que sea algo destructivo o algo en contra de algún colega, o de pronto si se dijo en ningún momento nada del maestro Prado. Y ahí lo vemos reflejado con usted, maestro, también, que yo sé que usted fue parte de la vida del maestro Prados y hoy yo estoy muy contento de tenerlo aquí. No sé si Samuel seguirá con alguna pregunta. Bueno, hablando sobre el profesor Prado, ¿qué nos puede decir sobre la vida del profesor como instrumentista? O sea, sabemos que el profesor era buenísimo en su clarinete. Si conoce los libros que él usaba bastante, algún concierto que le escuchó interpretar, si nos podía comentar sobre eso. Bueno, en cuanto a su manera de tocar el clarinete, acá teníamos uno, él era uno de los mejorcitos, el mejor, mejor dicho, en cuanto a su instrumento. Los métodos, el material que él tenía, material bastante ahí para trabajar. Ya después de algún tiempo, cuando ya yo pude avanzar un poquito más en el clarinete, él me comenzó a sacar unos libros y unos temas que él lo tocaba con tal técnica, que esa era la clave, la técnica. Él tenía mucha técnica, perdón, o sea, y la parte expresiva de la música. Y una de las cosas que él tenía, que no era egoísta, él lo que tenía lo transmitía, y yo veía cómo, o sea, en ocasiones, cómo él interpretaba y disfrutaba la música y transmitía eso acá a los discípulos también. Y no solo eso, sino que cuando nosotros acá nos tocaba interpretar la música, de igual manera se veía cómo o sea, se sentía bien de ver el progreso y el avance de cada uno, ¿verdad? Pero yo quiero tocar un poquito más el tema que tocó. Bueno, mucho gusto en conocer a Albertino. No le conocía. Hasta Okay. hoy sé de usted, Sí, porque mucho gusto, maestro. imagínese, cuando usted ingresó ya yo estaba trabajando de profesor. Sí, Imagínese, yo empecé a trabajar en el 79. ¿Ah? Así que no tuve, pero qué bueno, todavía estamos a tiempo. Mire, entre Felipe y Felipe le digo el cariño, porque Felipe ya es otra historia. Felipe sí, fue mi profesor, fue mi amigo, fue mi consejero. Felipe, bueno, otro día hablaremos de él. Pero claro. entre Felipe y Prado había una amistad. Ellos se llevaban bien, tanto así que el profesor Hudson tenía una orquesta y Prado era el saxofonista en la orquesta, el primer saxo ahí. ¿Entiendes? Es más, en la época que estaba en la banda, los 4 clarinetistas que entramos a la banda nuevo fue el profesor Prado que los preparó. Entonces, esa rivalidad que hay, que no, que si yo soy de Prado, que yo soy de Felipe, eso hay que ponerlo a un lado. Yo Exacto. con el maestro Prado, yo aprendí todo lo que es el clarinete, pero lo que yo aprendí de banda es con el profesor Hudson. Entonces, yo tuve no es suerte, ese privilegio, esa bendición de contar con 2 hombres, porque en cuanto a banda, Felipe se merece respeto y es reconocido. Y como trompetista, excelente. Pero Prado, a nivel de Colón, a nivel de Panamá,
es reconocido como uno de los mejores clarinetistas. Y a pesar, oiga, cuando el profesor Prado comenzó a darme clases, él todavía no se había titulado. Pero imagínense, ya estaba a ese nivel. Y claro, más adelante él lo logró. Le quería decir una de las anécdotas. Precisamente yo también pasé por eso. El profesor Jorge Prado me dio clase en tercer año y en cuarto también, sí, en la normal, porque yo me quedé ahí, yo me gradué de maestro, ¿no? Y una de las cosas que él tenía que en el salón era así con todo el mundo, era recto, mucha disciplina. Uno no podía, uno tenía que llegar, sentarse y que después del ejercicio que poner la hoja encima de la hoja ahí, guardar el bolígrafo, no tener, o sea, y conmigo era lo mismo en el salón. Y yo, wow, varios ejercicios, no se crea, yo fracasé y todo, y dije, wow, ahora sí, ¿qué nota me irá a poner el profe? Y yo decía, bueno, va a haber un 3 con pico, 4 y pico. Cuando yo veía mi boletín, yo me reía. Él me ponía 5. Y yo dije, pero este hombre, ¿qué es esto? Él me estaba calificando la clase de clarinete, ¿será? Pero así era, de estricto. Pero ya acá formalmente, ya, o sea, había una disciplina, había una seriedad. Yo nunca tuve ya después cuando empezamos a trabajar en el INAC, que fuimos colegas, entonces ya hubo un acercamiento, pero yo nunca tuve la confianza de decirle Prado, yo siempre profesor Prado, ¿ya? Porque o sea, la forma, él era así, pues, hombre muy serio, muy disciplinado, muy respetuoso y muchas cosas yo la copié, tanto así que hay un muchacho de Calle 4, bueno, ya salió de Calle 4, apodo Pica, amigo de un muchacho que yo andaba por ahí en andanza antes de ser músico, y él me ve en la calle y me dice, hey, Prado, ¿eso es lo que es? Porque dice, hasta que me parezco alito. dije, pero yo le sigo la corriente. Es más, tanto así que aún Dani me reconoce como su hermano mayor, porque ahí yo se puede decir que yo tuve en esa familia tiempo y tiempo aún. Ya después cuando el maestro se mudó a San Judas, entonces fue que hubo un poquito de distanciamiento, ¿no? Porque por la distancia, porque yo siempre viví en la ciudad. Así que usted dirá, ¿qué más, compañero Samuel? Si usted tiene alguna foto o video o escrito que el profesor Prado haya dejado. Yo tengo una foto ahí. Sí, que cuando un año que yo toqué en la banda de la policía y él está ahí, así que si quieren se las envío, ¿no? Sí, sería bastante bueno Sí, para ir documentándolo también. Sí, ahí estaba yo en sexto año ahí y estaba de Castañeda, el director de la banda, y yo ese año desfilé. Otra cosa que antes que se me vaya, que se me olvide, lo tenía aquí en la punta de la lengua. A eso uno se le va. Sí. Ajá. ¿Alguna frase del profesor que se acuerde? O sea, algo que siempre repetía o algo que haya dicho o un ensayo, algo así que dijo alguna frase como que se le quedó grabado en la cabeza. Bueno, una de las cosas que él siempre dos cosas que me hacía mucho énfasis. Trabaja las notas largas. Si quieres tener un buen sonido, tocar afinado, trabaja las notas largas y mucho cuidado con la técnica. Eso es lo que... Porque el profesor él se iba más bien a la clase y después de ahí, eso sí, me compartía de la música, de los músicos de su tiempo, pues, de la música en el cabaret, de cuando él tocaba en el cabaret y cuestiones así, ¿verdad? De vivencias de él, pues. Entonces, el profesor Prado era músico, o sea, según lo que algunos me habían dicho, el profesor era como que más hacia lo clásico, pero no sabía que él también tocaba popular, música popular de cabaret y eso. ¿Qué datos tienes sobre eso?
o si también tenía facilidades para la improvisación, cosas así. Bueno, mire, le voy a contar que como dicen los dominicanos, leyendo era un tigre. Como decimos acá los coloneses, lo que le ponían, ese man se lo comía. Si está escrito, él lo toca. Ahora, lo clásico sí, pero también él tocó música popular. Precisamente en los cabarets donde él tocaba, él me cuenta, pero yo lo oí tocando música salsa, de la música de aquel entonces. Él tocaba en la orquesta, esa era una orquesta popular, se llamaba Los Starlight, y ahí él tocaba, y había otro saxofonista muy bueno que está en Nueva York, y ese otro bravo de Boston. Por ejemplo, el profesor tocaba el primer alto, el otro, el Wang Tut, era el otro saxofonista, pero Wang Tut no era tan bravo leyendo. Pero eso sí, cuando el maestro tocaba, de una vez Wang Tut montaba una segunda. Wang Tut tenía un oído, pero él te puede tocar te puede improvisar media hora y la gente tirando pasos y él piqueteando. Eso sí, el maestro improvisando, ese no era su fuerte. Él leyendo, sí, un tigre. Y ya le digo, tocaba la música, por decirlo, que le decimos clásica, pero la música popular también le metía. Okay. Otra pregunta sobre los estudios del profesor Prado. ¿Usted sabe o él comentó quiénes fueron sus maestros que los formaron? Bueno, él me habló, si mal no recuerdo, que había en Panamá un cubano que me parece que era cubano que le dio clase a él. Pero no solamente ese señor, también él compartió mucho. Había un clarinetista muy bueno, Chino García, que era un bravo de Boston también. Y entre ellos había una amistad y esa alianza, ¿no? Es más, varias veces él invitó al maestro García, Rafael García, creo que se llamaba él. No sé si está, ojalá yo no lo esté matando, ¿no? Pero no sé si está vivo todavía. Pero sí, él, muy poco sé así en cuanto a su estudio, ¿no? Pero lo poco que me comentó. Bueno, entre algunas cosas que nosotros en este proceso de investigación, algunas personas nos comentaron como que toda la vida del profesor Prado no fue como que directamente con el clarinete. Algunos nos dijeron que él al principio era albañil y después como que ya grande, una edad bastante avanzada, o sea, como 20 y algo fue donde comenzó a meterse ya a la música. O sea, si sabe algo sobre eso o muy poco. O Bueno, sea, me eso dijeron sí que era recuerdo. albañil. Sí, él trabajaba de carpintero, alguna carpintería, algo así, sí. Pero lo que sí yo sé que cuando él empezó a estudiar clarinete ya tenía 20, 21 años, ahora sí, ya era un hombre ya, cuando comenzó a estudiar música. Eso es lo que recuerdo. Ahora, en la familia de él hay otras personas que tocaban, o sea, que eran músicos, pues. No sé si alguno de ellos de repente de alguna manera influenció en él y le dio alguna instrucción. Pero sí, eso sí recuerdo que él empezó ya mayor. Final del clarinete, él fue jurado, porque en ese entonces se hacía un examen con un jurado y aparte de eso había que tocar un concierto. Yo creo que el concierto ese de Mozart. Oiga, y hablando también, ¿sabe que el profesor Parris, él trabajó en el INAC y él precisamente fue que me acompañó en el piano cuando yo toqué el concierto de Mozart. Excelente Él le información. conocemos, ese hombre es bravo también, wow, es un tigre. Sí, bravo, es bravo, es bravo. Por Ahora es favor. doctor. Ajá. Doctor en teoría y doctor en composición. No, y yo lo conocí cuando, después de salir el INAC, él fue a estudiar a Estados Unidos. Oh, por favor, hombre. Hay que aprovechar, aprovechen, ¿eh? Que
No, esa maestro, gente y está una anécdota que absoluto. también yo escuché de él, porque, sí, sí lo escuché de parte de él, sí, porque yo llegué a pertenecer al coro de él. Fue con él que yo empecé a entrar en el mundo del canto también. Entonces, estando en su coro, él nos contó una anécdota, que él estando en Estados Unidos, muchas veces el dinero no le alcanzaba y que después de estudiar él tenía que irse a trabajar e incluso él con la esposa dice que se ponían a limpiar retretes y cosas así allá en Estados Unidos. Y entonces es una persona que para mí en lo personal también es de admirar mucho, así como usted, así como lo fue el maestro Prados, así como lo ha sido también el maestro Hudson, que son personas que vienen de abajo y se han superado y han salido a flote. Y entonces hoy día también nosotros hemos tomado esto como ejemplo para nuestra vida, para seguir hacia adelante dentro de este mundo de la música. Algo que quería preguntarle, o sea, aparte de eso, en el INAC en ese tiempo había como que, ahora que usted tocó ese punto, como que algo muy diferente a lo que tenemos ahora. Entonces se ve como que, por ejemplo, yo estudié unos años en el Conservatorio de Panamá y era muy común hacer estas audiciones para entrar, cada examen con supervisión y conciertos en público, pues. Y entonces cuando vemos el INA de Colón, cómo anda y eso, uno se queda como que, wow, ¿qué ha pasado? Pues exactamente. Y viendo la trayectoria que al INA de Colón llegaron bastantes maestros también. Y son cosas que uno queda pensando qué pasó con el INAC, o sea, por qué se despidió tanto, qué fue. Y es una duda que tengo de hace rato. Bueno, lo que pasa es que el asunto, la degradación, le digo yo, del nivel, empezó por una rivalidad, una tirria. Yo puedo recordar que hay un trombonista, me parece que es apellido Williams, no sé David, si lo conocen. Ah, no, Sí, David, no, es otro, no, Morales. No sé, el buen trombonista, él está en la capital. okay. Resulta ser que a él le estaban dando como problemas para graduarse y le daban trabas. Y él vino a hacer el examen a Colón. Ahí estaba deurado el profesor Fernando Herrera. Yo creo que le han conocido o han Sí, oído de el él. profesor Fernando Herrera, sí. Música. Y, o sea, el asunto es que él se graduó en Colón. Y tanto así, yo creo, él luego más adelante, o sea, que pusieron como en duda el nivel y el jurado y todo lo demás. Pero mire, como cosa de Dios, ¿no? Él se ganó el concurso, abrieron el concurso en una posición de trombón en la sinfónica y él se lo ganó, ¿entiendes? Y entonces después de ahí comenzaron ciertas cuestiones a nivel de la capital y algunos profesores, algunos compañeros fueron eliminando las plazas y ya no había la cantidad de profesores para dictar todo el plan de estudio, perdón, que contemplaba, porque muy pocas personas llegaron a graduarse realmente de cursos de instrumentos acá en el INAC en Colón, porque eran mínimo 5 años, sin contar, o sea, ya tenía que, es como decía acá Samuel, ¿no? Tenía que tener un conocimiento previo, tenía que tener cierto nivel para ingresar a primer año del instrumento, porque el primer año del instrumento no era que redondita, que blanquita, ya tenía que estar tocando por lo menos escala hasta con tres alteraciones, pues. Ajá. Ya tenía que tocar por lo menos dos octavas, o sea, tener cierto dominio en el instrumento. Habían cursos para el que estaba comenzando, pero ya cuando tú ingresabas, cuando tú pasabas el curso básico, los 2 primeros años, entonces ya si completabas el material, porque no era cuestión de que no, que tú entrabas y ahí voy, el otro año voy para segundo, no. El libro dice de la página 1 a la 100. Si tú, cuando vas a hacer el examen, te seleccionan esa y tú no lo pasas, te quedaste, tienes que el otro año volver nuevamente. Y entonces, ¿qué ha quedado? Y yo llegué a trabajar ahí
Y ahora, hoy día, lo que se dan es cursos. Ya no hay, antes se podía, por ejemplo, yo me gradué ahí de técnico en, en clarinete, o sea, la especialidad técnico. Y entonces, eso es lo más que dan, pero con eso, imagínense, yo pude aplicar y trabajar en la secundaria. Pero en eso hemos quedado porque hoy día no hay el personal acá. Primero que no hay la cantidad de profesores que se necesita, porque en ese entonces la sección de música era la más grande, para decirle. Éramos de 10, bueno, cuando yo era estudiante, habían por lo menos como 8 profesores, y entre eso estaba el maestro Prado, estaba Felipe, estaba Juan Santa María, estaba el profesor Arthur, que ya partió también. No sé si oyeron hablar de Francisco Bruce, Sí, el señor Edwin Cohen, ese Francisco, ese Bruce, ese hombre era berraco. Sonaba una bocina de un auto, él decía, esa nota es mi bemol, es fa sostenido. Y ve al piano y tú ahí, el ese tipo, gran tigre. Como... ese bravo, ese hombre Nosotros queríamos terrible. también, profe, ¿Ah? nosotros también queríamos escribir del profesor Bruce, Oye, ese pero hombre. Hey. no encontramos mucha información. O sea, lo único que encontramos de Bruce son leyendas, así como que historia de un hombre que se paraba en una esquina y escribía todo de una vez. O sea, Ese como hombre que, era, ajá. ese hombre le faltaban los dientes acá adelante. Y yo no sé quién lo estaba molestando. Y él dije, dame esa trompeta y tuvo una vaina. Dame la trompeta y lo agarré. Y sigue en embocadura y bocaché. El man tocó una melodía. ¿Cómo así? Se respeta, muchachos. No, Sí. mire, nosotros teníamos un excelente profesores. Bueno, hay una generación que sí pudimos aprovechar, gracias a Dios. Pero Mira que, fíjense, con el permiso, maestro, que actualmente hay una generación de colonenses que sabemos la problemática que existe actualmente en la provincia. Y es por esa razón que nosotros también, aparte de las enseñanzas que hemos tenido, tanto con el maestro Prado, con otros maestros también, y sabemos, y yo soy uno de los que soy consciente de pronto de ciertas cosas que han sucedido en la provincia, que por esa razón es que también le he metido bastante cariño a lo que estoy haciendo actualmente como músico, porque nosotros trabajamos lo que es composición y todas estas cosas, y son cosas que en realidad en Colón hace falta. Y es verdad todo lo que usted está diciendo es una realidad, porque se puede ver cuando en Veraguas, que uno de los ejemplos, porque mi novia es de Veraguas y yo he tenido que ir allá. Cuando allá vemos cómo ha crecido la música en esa provincia, en Veraguas, con distintos maestros. Eso está el maestro Germán Pinzón, que incluso estudió allá en Hungría. Él es de Veraguas, estudió en Hungría Oh, el hombre. Y doctor, entonces, ajá, y entonces, aparte de él, que él creó allá unas cuestiones de coro y de orquestas allá en Veraguas. Y actualmente también uno lo ve con los colegios. Está el Omar Torrijos, está distintos colegios de allá de Santiago de Veraguas. Coclé también actualmente, que tiene la regional y tiene la Facultad de Bellas Artes allá en Coclé, que hay profesores incluso de aquí a la capital que se van a enseñar música Coclé. Y entonces, y también en Chiriquí están teniendo profesores que incluso han llegado aquí a Panamá con doctorado, ya están yendo a Chiriquí a enseñar música. Y Panamá entonces son cosas que en realidad aquí en la provincia de Colón no se ha visto, y esperemos que esto mejore para el beneficio de la provincia. bueno, sí, en realidad eso ha afectado, pero son tantos factores que de repente pudiéramos otro día dedicarnos Sí. a ese tema, porque lo que sí le voy a decir, bueno, ustedes que son colonenses se han dado cuenta de eso. Yo siempre he dicho que el colonense tiene mucho talento, el colonense tiene muchas habilidades, nos faltan recursos, nos falta apoyo y quisiéramos hacer más. Yo
Estuve trabajando muchos años banda y no fue fácil hacerlo. Los recursos, la música, yo tuve que aprender a escribir porque repertorio no había. Tenía que escribir los temas que tocaba la banda. La escuela no querían invertir ni siquiera en compra de instrumentos. Yo recuerdo la última remesa buena de instrumentos, porque yo trabajé en muchos años en la banda de Simón Urbina. No, porque los primeros que habíamos comprado sí eran buenísimos, eran instrumentos americanos. La directora que estaba ahí hizo una buena inversión y se compraron, pero después de ahí, los instrumentos buenos que fue con la ministra, esta jovencita Lucy Molinar, que nos donó unos excelentes instrumentos, los Yamaha, pero después llegaron los gallos, los otros, que problema. Pero después de ahí, que va a trabajar con la uña. Pero yo quiero felicitarlo a ustedes y animarlo a que echen adelante y que se superen y que disfruten la música, porque la música es algo que es un don de Dios. Y muchos quieren, muchos quisieran, muchos desean, pero si Dios te lo dio, aprovéchalo. Y se puede vivir de la música. El que se dedica, el que tiene el talento y de veras se mete en esto, le va bien. A mí la música me sacó de la pobreza, me tiene bien. Hoy día, gracias a Dios, ya yo estoy jubilado, pero de la música no. Hoy día yo sirvo al Señor, yo estoy ya dejé lo de banda, ahora yo estoy trabajando, estoy entrando ya en lo que es la música, por decirlo así, ya estoy pensando en hacer grabaciones y cuestiones acá, ya tengo mi pequeño estudio, todo lo demás, y lo mío ahora mismo es la música cristiana, en eso es que estoy sirviéndole a Dios. Quisiera tocar, yo estuve algún tiempo acá en los bomberos, acá con el maestro Araúz, Guille, como Sí. le digo yo, porque ese es mi amigo, ¿no? Ajá. Oiga, allá estaba tocando el clarinete porque lo tenía abandonado, porque ya yo no puedo decir que soy clarinetista. Lo que más estoy tocando es el Saxofón. sax alto y la flauta. Y parece mentira, y eso no fue lo que yo estudié. Pero yo siempre le he dicho, un clarinetista puede tocar flauta y saxofón, Sí. y cuidado con los saxofonistas. No, Sí. a usted yo le doy un clarinete y va a pasarla. Quizá la flauta sí, pero el clarinete ya es otro mundo aparte. Yo tocaba el Así clarinete, que, maestro. entonces Y usted está sí, bien, está sí, bien. yo tocaba el clarinete, solamente que por trastadas de pelado se me dañó el instrumento, pero estoy tratando de volver de nuevo. Pero lo bien aprendido nunca se olvida, así que Sí, el clarinete, wow, ese es mi instrumento, pero no tengo dónde tocarlo porque ya la historia de los bomberos es otra cosa, ya es otra cuestión. Pero bueno, sigamos con lo suyo. ¿tienes otra pregunta, Samuel? Okay. Sobre algunos lugares, o sea, si usted fue testigo de algunas presentaciones del profesor Prado, tanto como director o solista, si alguna vez lo vio. Bueno, sí, yo recuerdo una ocasión en el municipio de Colón, él hizo, no uno, hizo varias presentaciones. Inclusive, el maestro se graduó después de mí, imagínense. Yo me gradué primero en el INAC, ¿no? Y Ajá. luego él presentó un concierto precisamente, y ahí estaba el maestro Rafael. Y después fue que él se graduó de clarinetista, pues, formalmente. Y bueno, yo estuve verlo tocar, o sea, toqué en varias ocasiones. Yo estuve en la banda que hoy día es municipal. Yo recuerdo que él me llevó allá, era en ese entonces la banda Concordia. Ajá. Yo estaba recién ahí, esa banda fue divertida, yo me divertí
con esos viejos ahí, porque había un clarinetista ahí que tocaba el clarinete como una gaita, ese era el solista y ese man soplaba ese clarinete. Tú tenías que oírlo porque, y no era muy agraciado, no era muy bonito nada el tipo, y daba como una cara de criminal, pero sí, pasé buenos ratos con el maestro. Me recuerdo en una ocasión también, bueno, teníamos un pequeño grupo, hacíamos muchos dúos, tríos también, y en eso es que básicamente hicimos muchas veces dúos, o sea, con el maestro, hasta que ya después cuando eh, empezaron a estudiar, cuando ingresaron mis compañeros, mis amigos, Elías, no sé si le conocen, Leopoldo Elías, muy buen clarinetista, a Reinaldo Álvarez, que nosotros éramos compañeros de estudio, ahí en el INACI, excelente. Y ahí estaba, a veces hacíamos trío, cuarteto y buenas experiencias. Usted fue compañero de Reinaldo, el profe Reinaldo. Sí, hombre, mire, Reinaldo vivía en calle 5, esa es la Balboa, creo. Y yo iba, ya cuando estábamos en el INAC los dos, yo iba allá a birrear con él. Éramos birriosos. Entonces, mire eso, cómo es la vida. Él estaba en Abel Bravo y yo en Rufo Garay. Y los dos directores, Cerrut, el difunto, ¿no? El difunto Cerrut. Maestro Cerrut y Felipe, sí, esas eran las dos bandas rivales. Era una pelea que competían para ver quién era peor que quién. Y nosotros estábamos en el INAC y ahí nos encontramos y estudiamos y tocábamos los dúos y birreábamos y a veces él iba acá donde yo vivía. Era más cómodo porque donde él vivía había un patio y bajo techo y todo lo demás. Y donde yo vivía, bueno, sí, cuando llovía, cuando pegaba el sol de ese lado, vámonos de aquí. Sí, nosotros estudiamos. Ya después entonces él sí se fue a la capital. Y yo sí me quedé acá en Colón. Albertino, no sé si lo conoce, uno de los clarinetistas de la Sinfónica. ¿Cuál es ese? El morenito. Reinaldo Álvarez. A Reinaldo Álvarez. Yo creo que sí lo he visto. Sí lo he visto. Sí. Él se levantó fuerte en Panamá. O sea, tiene estudiantes que ahorita mismo son magíster en otros países. Y ha sido solista de la Sinfónica también. Sí. Sí, porque hace como 3 años nosotros hicimos un evento con la Orquesta Sinfónica, el coro del profesor Parris, con la Orquesta Sinfónica, y nosotros tuvimos el privilegio de haber tocado con ellos como en 2 o 3 ocasiones, ahí en el Teatro Balboa, que ellos, ese es el lugar de ellos, el Teatro Balboa, ahí ellos hacen ensayo y toda esa cosa. Sí. Ahora con estos datos tenemos que ver, bueno, ¿usted sabe algo sobre el profesor Reinaldo? ¿Todavía estará bien? Reinaldo, él, sí, él estuvo malito un poco, algún tiempo, pero bueno, ya he perdido contacto con él, ¿no? Hace un par de años nos encontramos allá en la capital, en un seminario, una reunión, y luego él me invitó a un concierto y excelente, estaba bien, no he sabido más de él, pero... Algo que siempre cuenta Reinaldo, o sea, que yo lo escuché así, pero después con el tiempo la capté. Dice que cuando se abrió la plaza esa, la Sinfónica, es una historia, más o menos creo que él decía que estaban ustedes dos que iban a audicionar. Bueno, él me había hablado del asunto, pero yo, cuando ese tiempo yo había abandonado lo que es el clarinete. Ya yo estaba tocando era la flauta y el saxofón, porque precisamente el profesor, cuando sale el profesor Prados de la orquesta de Hudson, de Felipe, mi amigo, en paz descanse, entonces este hombre, Felipe, me dice que aprenda a tocar saxofón. Y yo no que eso ese instrumento, a mí no me gusta ese instrumento. Me dice, pero hey, es fácil que... Y bueno, el asunto que agarré ese instrumento, y ustedes no se ofendan, ¿no? Profano. ese instrumento, pero es lindo para alabar al Señor. Así que yo le decía, sí, ese instrumento a mí no me gusta. Pero después Álvarez me dijo que había una vacante para flauta, pero yo dije, no, hombre, mire, ya yo
Ya para ese entonces, ya yo era cristiano. Okay. Ya yo estaba entregado al Señor y ya yo, es más, me peleé con Felipe, me salí de la orquesta, le digo, ya no voy a tocar, le avisé con tiempo, búscate a otro porque ya yo no voy a tocar ese tipo de música porque eso no es de Dios, pues esa música no alaba a Dios, pues yo no puedo estar metido en cantinas y en lugares y donde hay cuestiones. Digo, ya yo tomé la decisión de cambiar, vivir para el Señor ahora, ya no, y se peleó conmigo por algunos años, pero al final nos reconciliamos y nos fuimos un día antes, mira cómo es la vida, ¿no? Un día antes de que el profesor Hudson partiera, estaba Oscar Eccleston y yo en el INAC dando clases, y él fue allá, hey, ven acá, que no sé qué, y habló, y que Felipe era medio bochinchoso, y nosotros hablábamos divertidos, ese era nuestro amigo, ese otro día, cuando quieran saber Felipe, llámenme, consúlteme, ¿sí? Oiga, y así entonces yo comencé a meterle al saxofón, ¿no? Pero eso me trae bastante recuerdo como una vez en el sesquicentenario de Colón. Nosotros estábamos con la banda municipal y yo estoy calentando con el clarinete y de la nada un señor moreno, ya estaba canoso, grande, se acerca a mí y me dice que, oye, ¿tú no quieres pertenecer a la orquesta? Y que, ¿qué orquesta? Y que es la filarmónica. Y que, sale de la municipal y vente conmigo, yo te voy a enseñar más. Y entonces, ahí fue que uno de mis compañeros me dice que tú sabes quién es él. Y dije, no, y que el maestro Felipe Hudson. Y dije, ¿en serio? Y, que, sí. Y entonces esa fue una anécdota en ese momento cuando yo conocí al maestro Felipe Hudson, que me quedó en la memoria, pues que él me vio calentando, me vio haciendo los ejercicios de digitación y todas esas cosas con el instrumento, y él se haya acercado a mí y me haya dicho eso de la nada, y que vente para mi orquesta, que yo creo que él tenía ya en ese momento la orquesta filarmónica que él había creado. Sí, ya yo tenía, sí. Sí, y entonces él me había ya dado la propuesta, y yo me sentí, después de eso que me dieron y todas esas cosas, yo me sentí halagado, pues, porque otro, que un maestro de ese nivel se acerque a ti y te diga, vente a mi orquesta, es porque en realidad hay algo ahí, hay nivel, hay algo, él veía algo. O sea, ajá, y entonces tenía un ojo, wow. Sí, y entonces, gracias al maestro Prados, yo llegué a hacer, a los 17 años, porque yo comencé la banda municipal a los 15 años, los 17 años, como Víctor Scott, usted sabe los problemitas Scotty. que algunas veces tenía Scotty. Ese Scotty. Entonces, muchas veces él faltaba a los ensayos o muchas veces no cumplía con ciertas cosas. Entonces yo, como era muy persistente ahí, siempre estaba, siempre cumplía con todo lo que la banda municipal tenía, los toques y todas esas cosas. Entonces, el maestro Prado a mí me dio el privilegio de llegar a ser solista, incluso en el sesquicentenario de Colón. Y yo creo que estando en el sesquicentenario fue que el maestro Felipe Hudson me escuchó. Definitivamente, ahora Scotty es buen músico, ese muchacho, él debía ir más lejos, pero bueno, conocemos muchas cosas, ¿no? Que, sí, claro. Yo, gracias a Dios, no, yo iba a tomar ese camino también, no se crea, yo iba, pero la música me absorbió y yo le voy a decir algo, yo estudiaba, y esa es otra cosa que tenía Prado, él sabía que yo fumaba, yo creía que él lo hacía, sí, yo era fumador, a los 15 años yo fumaba cigarrillo. ¿Sabes cuándo yo dejé de fumar? Cuando a los 33, cuando yo acepté a Jesús como mi Salvador. Pero yo era fumador, yo fumaba. Y ese hombre, ¿sabe qué me hacía? Me decía, bueno, vamos a ir. Yo llegué, creo que hacía hasta 30 tiempo así, no tan larga, y me obligaba. Pero como él no fumaba y él tenía unos pulmones, y se ponía a tocar conmigo, vamos a tal nota, y me retaba, y yo no me voy a dejar, yo voy a ir donde él llegue. Yo digo, hey, son cosas que... pero porque eso, el que fuma, sabe que aunque tú chupes menta, aunque te cepille, eso queda, el olor queda en el cuerpo, eso sale cuando... Pero él no me regañaba, ¿no? O sea, él tenía una manera de enseñar, de instruirte, no solamente música, porque no solamente yo aprendí música con ese hombre,
Yo fui disciplinado con él. Él no me regañaba, ya le digo, pero yo conviví con él y muchas cosas yo las copié de él y yo comencé a estudiar y a ponerme serio ya después, cuando, o sea, caí en las manos de él, pues. Alberto, no sé si tienes alguna otra pregunta. Bueno, ahora mismo todo me ha agradado bastante la entrevista que nos ha brindado el maestro Booth a través de esta plataforma, que sabemos que esto nos ayudará bastante para poder seguir sembrando y que la música no quede simplemente en salones vacíos o en salones deteriorados del Instituto Nacional de Cultura, que en un tiempo fue el Instituto Nacional de Cultura en Colón o en algunos lugares en Colón, sino que esto salga y no solamente se quede a nivel provincial ni nacional, sino que pueda internacionalizarse también. Lo último, solamente quedaría de pendiente es una pregunta. Ya creo que esta sería la pregunta para cerrar. Es sobre la muerte del profesor. ¿La qué? La muerte del profe. La marca. La muerte, maestro, la muerte. Ah, ya, el oído está ¿Cómo usted fallando. cuando sucedió eso, cómo usted lo percibió? Ah, bueno, fue algo, eso me sorprendió porque la verdad que Prado era un hombre que se cuidaba mucho, era un hombre saludable, ese hombre no bebía, ese hombre no fumaba, ese hombre no se trasnochaba. Si se trasnochaba era cuando estaba en la orquesta o tenía algún compromiso. Era muy cuidadoso de su salud. Y eso a mí me sorprendió en gran manera. Y cuando yo llegué al hospital y yo le vi con ese tubo atravesándole, le estaban drenando y yo vi ese líquido que le estaba drenando y yo, vaya, eso fue algo impactante para mí, porque a pesar de la edad que él tenía, él no aparentaba esa edad. Ya le digo, él se veía mucho más joven y siempre fue un hombre fuerte, ese hombre se alimentaba bien, yo soy testigo de eso, porque ya le digo, yo prácticamente vivía en la casa de ellos y ahí estaban los 3 golpes seguros. A veces yo hasta llegaba en la noche y me parqueaba ahí con Orejito, el hijo mayor de él que falleció, y yo me quedaba ahí de que pretexto de que parqueando y que viendo televisión, pero para que caía, porque ya le digo, la cosa estaba dura, pero y bueno, fue algo que nos impactó y nos dolió, pero sabes que en medio, antes que sucediera eso, yo recuerdo cuando yo empecé a trabajar, que me nombraron, una de las cosas que yo hice, y yo no sé si ustedes tuvieron, bueno, yo sí lo hice, el privilegio de poder un día invitar a mi maestro a almorzar y compartir y en vida decirle gracias, maestro. Usted me ha bendecido, usted me ha hecho mucho bien, porque ya yo estaba trabajando, ya tenía una profesión, o sea, tenía recursos, pues. Y yo le agradecí, no solamente a él, le fue en otra ocasión, también el profesor Hudson en vida. Y hay otra persona con la cual yo cada vez que lo veo y tengo oportunidad, le doy gracias, es el doctor Coban. No sé si conoce el director Sí. de Benigno. Ajá. Hay mucha gente que muerde la mano que le dio de comer, pero yo estudié en el INAC y esto no se lo digan a nadie. Yo nunca pagué matrícula. Me dice Coban, tú estabas becado. Digo, yo no sabía. O sea, son cosas, ustedes, o sea, que para que usted vea el nivel o sea, de pobreza y hoy día cómo Dios nos ha prosperado. Y yo me alegro mucho cómo Dios ha usado toda esta gente. ¿Ya? Y bueno, ya para terminar, yo he aprendido muchas cosas de mi maestro. Ellos no fueron egoístas y todo lo que yo he aprendido también yo lo he compartido. Y si en algo yo puedo ayudarle, yo puedo servirle, ustedes pueden contar conmigo. Si tienen más adelante alguna
pregunta, alguna situación así, me contactan. Ok. Así que gracias por tomarme en cuenta y bendiciones. Le quería decir una última cosa, maestro, y con el permiso de Samuel. El legado para esta juventud actual en Colombia y para el futuro. Unas palabras, unas últimas palabras de usted. Bueno, yo lo que quisiera que esta juventud que tiene talento realmente aprovechara las pocas oportunidades que hay hoy día, ¿no? Y que no solamente en la música, en el arte, porque también hay personas que se destacan en otras áreas, que aprovechen al máximo todo lo que le venga a la mano, que salgan adelante, porque cuando Dios crea al hombre, le da habilidades, le da talentos. Algunos son prácticos, algunos, por ejemplo, porque el trabajo de nosotros los músicos no solamente es práctico. La gente cree que la música es fácil. Leer, llevar el tiempo, echar la cantidad de aire, la presión, todo lo demás, eso no es fácil. Eso, yo no sabía que yo era inteligente. Y mucha gente no reconoce en esa parte la inteligencia para lo que es artes y aún para otras materias. Entonces, que aprovechen al máximo todo lo que se le brinda y que salgan adelante y que salgan de los malos caminos, porque es en la adolescencia, la juventud, cuando uno define hacia dónde va. Qué triste es llegar a una edad adulta o inclusive llegar a ser anciano y que tenga que depender de algún hijo, alguna hija, o esté en la calle. Yo he visto mucha gente que tuvieron oportunidad, al igual que yo, y aún hasta mayor, más oportunidad, y aún gente con mucho más talento que yo, que no lo lograron porque no aprovecharon al máximo. Así que lo que yo he sembrado y he dado, y todavía estoy dando clases, todavía estoy estudiando a algunos discípulos aquí y allá, y eso es lo que podemos dejar, y que recordar a nuestros antecesores, aquellas personas que invirtieron tiempo, dinero y aún su familia, muchas veces la dejaron a un lado por estar con nosotros y dedicando el conocimiento. Así que, ¿qué más le puedo decir? Bueno, muchas Gracias. gracias, maestro Booth, por esta entrevista. A Samuel también por haber hecho el contacto con usted de manera directa.